al discípulo, pero en este caso concreto es el discípulo, el monje le pregunta. ¿Qué hay que entender? Es decir, cuando, maestro, tú estás diciendo que hablar es no hablar, ¿eso qué es? Ahí está el koan. El koan, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo el Zen con esa paradoja? Hablar es no hablar. Y el maestro aprovecha y va directamente al discípulo. El maestro no contesta a la pregunta, sino hace otra pregunta. ¿Dónde está tu boca? ¿Por qué? Porque lo que de alguna manera el maestro pretende es que se baje de la cabeza. Hoy diríamos que se salga del ego, porque esta pregunta es una pregunta desde los conceptos, desde la mente es la pregunta. ¿Dónde está tu boca? ¿Eh? No tengo boca. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pues el maestro, fíjense qué fantástico. ¿Comes arroz? Es decir, le dice, ¿tú qué comes todos los días? Y él no contesta. Y el maestro termina, este muchacho no tiene nunca hambre, porque como no tiene boca, no contesta. Fíjense que el maestro lo que hace es desbaratar, es darle un golpe a la mente. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar cuando hablar es no hablar? El maestro lo que está haciendo es sacarlo de esa comprensión a la que todos estamos acostumbrados. Me gustaría citarle en esta tarde un texto fantástico que escribió uno, para mí es uno de los mayores terapeutas que tiene el mundo. Este hombre vive, es un practicante Zen y que muchos de ustedes me lo han ido nombrar. Y es un libro que yo continuamente le doy vueltas para adelante y para atrás. De hecho, siempre lo tengo conmigo. Psicología del despertar. Este libro tiene tantas marcas, tantas cuestiones, y él dice algo que tiene que ver con el trasfondo de lo que estoy planteando. Dice John Welbourn, nosotros, fíjense, somos quienes creamos nuestra identidad. Sí, cada uno de nosotros hemos creado nuestra identidad, la identidad que somos ahora. Y dice, a partir de las representaciones sobre uno mismo y de las imágenes interiorizadas, de las interacciones tempranas que sostuvimos con nuestros padres, con el entorno social. De este modo, nuestra conciencia acaba identificándose con distintos objetos de conciencia, ideas sobre uno mismo, ideas sobre el mundo, ideas de cómo tenemos que entender el trabajo, nuestra historia personal, nuestros dramas internos, nuestros logros, nuestras relaciones. A todo ello nos aferramos porque nos hace sentir que existimos y que somos reales. Es decir, tú que estás en esta tarde ahí sentado y yo, hemos creado esta identidad. La identidad la hemos ido haciendo, pero esa identidad de qué está hecha. Y dice él, indudablemente esto está también ya avalado por toda la neurociencia, representaciones. En estos días en que hemos celebrado el aniversario de Villiers, el segundo aniversario, yo le preguntaba a las personas que estábamos elaborando lo que ustedes, los que participaron para celebrar ese día, ¿qué dijo Villiers sobre sí mismo?
Él se elaboró su identidad y nosotros veíamos una identidad. O le veíamos como maestro zen, o lo veíamos como monje, o lo veíamos como Willige, o lo veíamos como un alemán, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros teníamos una identidad que él tenía y que él construyó sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. ¿Y cómo la hemos elaborado? Interiorizando a lo largo de 30, 40, 50, 70 años, 80, la edad que tengamos. Hemos interiorizado esas distintas imágenes y es lo que somos. Pero quiero dar otro salto a otro autor sobre un libro que se llama Zen y Filosofía, un japonés que ha estudiado mucho el Zen. Dice él, cuando se comprende algo por medio de las palabras, el sí mismo, el yo, que realiza la comprensión, entra en escena. En el Con la Vea lo vemos claramente. El yo entró en escena. Porque el yo quiere comprender. Y dice este gran maestro también, dice, tiene lugar un entrelazamiento entre el yo y las palabras. El yo y las palabras. Como resultado, sigue diciendo él, solo consideramos real lo que puede ser comprendido a través de las palabras. Ser comprendido a través de las palabras. Ustedes ahora mismo me están escuchando y seguramente que tienen una comprensión por medio de mis palabras, pero es el yo el que me está comprendiendo. El yo de cada uno de ustedes me está comprendiendo o mejor aún, me está interpretando. Y me interpreta a través del filtro de la historia de cada uno. Cada una de las cosas que digo las pasan ustedes en este momento por el filtro de la yoidad, como dice Ubeda. Igual que, diríamos de alguna manera, yo atraviesa mis palabras por la yoidad. Ser comprendido de las palabras. El yo que comprende. El yo que comprende. Y ese yo que comprende tiene un problema. Es que se aferra. Se aferra a esto entendí yo. Esto entendí yo. El yo siempre está ahí. Y dice otro autor que trabajó sobre física moderna, Talbot, dice, creamos para nosotros mismos un mundo hecho de palabras. Nos encerramos en ese mundo hasta el punto de que los mismos procesos del pensamiento llegan a depender de la semántica, pero no deberíamos confundir la realidad hechas con palabras a lo que es la realidad. O sea, miramos la realidad desde nuestra comprensión. Por tanto, siempre hay una interpretación de la realidad. Esto no es malo, ni esto es bueno. Simplemente esto es así, porque a través del concepto que tenemos de nosotros mismos, elaborado a lo largo de nuestra historia, interpretamos la realidad. Hay una interpretación. Dice uno de los sutras más antiguos, el Lavankarata, dice, pura es la intuición de los sabios que caminan por el sendero libre de representaciones.
El koan sería más exacto. El koan de trasfondo sería: ¿y cómo puedo yo ver la realidad sin representaciones? Esa sería la cuestión. Y es la cuestión que está planteando el monje al maestro. Si, ¿cómo puedo yo, sin un concepto, ver la realidad? Volvemos siempre al mismo punto de partida. En estos días, en la que para mí han sido días de recuerdo de Billy, y seguramente miro para algunos de ustedes, seguramente que también. Recuerdo que casi en los últimos años, él repetía al principio de cada texto lo mismo: no traigo nuevo nada, no voy a decirles nada nuevo. Y ya por último decía: lo único que hago es traigo lo mismo envuelto en un papel nuevo. Mari Carmen, te veo que lo estás pronunciando, era lo mismo, porque lo escuchabas tú y yo lo escuchaba. Es decir, siempre diciendo lo mismo. Algunas veces pienso yo, Billy por lo menos sacaba esa metáfora: traigo lo mismo en un papel nuevo, en un papel de regalo nuevo, pero siempre es lo mismo, el mismo regalo que les hago. Y yo decía, ¿y de qué les voy a hablar? Si siempre es la misma cuestión, es la percepción de la realidad desde el alma. Claro, ustedes, igual que yo, porque también soy un discípulo, no se da maestro y discípulo como dos identidades, sino cada maestro siempre es discípulo. ¿Cómo puedo yo ver la realidad sin este bagaje histórico que soy yo? El yo que soy, ¿cómo puedo yo ver? Pues no hay fórmula. No, el maestro no le contesta, simplemente le dice una tontería: ¿tiene boca? Ah, no tengo boca, pues entonces no coma. Si no tiene boca, si lo hace, le da un golpe de alguna manera. Libre de representaciones. Este es el trabajo que hacemos en nuestra práctica espiritual, en nuestro sasen. Libre de representaciones. Y damos un paso más. De alguna manera nos estamos moviendo entre la palabra y el silencio. Lo que se está planteando es esto en el fondo: la palabra y el silencio. ¿Qué es el silencio? Y no olviden el koan de fondo. Si vamos al diccionario, dice: el diccionario define el silencio como la abstención de hablar, ausencia de palabras, efecto de no hablar. Con lo cual, damos otro pasito. Es decir, el koan habla, maestro, hablar es no hablar. ¿Qué es eso? ¿Es el silencio? Vamos al diccionario y es el efecto de no hablar. Por tanto, hablar, silencio, es no hablar. ¿Es eso realmente? No lo estoy afirmando, sino estoy simplemente dándoles como, a ver, camine un poquito más adelante. Cuando en el Zen decimos hablar es no hablar, estamos diciendo hablar y silencio, dos cosas. Estamos diciendo utilizar el concepto y en el silencio hay no concepto. Seguimos. Siguiendo profundizando en la palabra silencio, parece ser que el silencio es una parte fundamental del lenguaje humano, que junto a la palabra y junto a las expresiones son la base de la comunicación. Es interesante. Ya en nuestra cultura
a nivel diríamos, más teórico, resulta que la comunicación interpersonal se basa entre el silencio y la palabra. Hablo, me callo, hago un silencio, escucho, por tanto, hay. No es yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas. No, no, aquí tiene que haber un momento de silencio en la que yo me silencio y te escucho. El Zen está hablando de esto, está hablando de comunicación interpersonal entre un yo y un yo, en la que uno habla y uno escucha, en la que hay habla y hay silencio. Esto es lo que dice el Zen, lo pregunto. Zen es no hablar, perdón, hablar es no hablar. ¿Están diciendo eso? Seguimos. Palabra y silencio. Decía, fíjense de la interacción entre dos personas en el silencio y la palabra, para que exista una comunicación entre los seres humanos. En ese intercambio hay silencio y hay palabra. Si no, no hay comprensión, no hay intercomunicación, no hay relación. Pero si damos más atrás en el tiempo, Platón decía, el pensamiento es un diálogo del alma consigo mismo. Fíjense lo que decía Platón. El diálogo contigo es muy antiguo. El diálogo contigo mismo es un pensamiento más otro pensamiento. Por tanto, no pronuncias palabra, pero hay pensamiento. Y dice Platón, y la palabra es un diálogo del alma con los demás. Es interesante si nos vamos, ¿qué está diciendo alma, Platón? Platón no está diciendo alma como empleamos los cristianos, no, Platón no era cristiano, es de la cultura griega. El pensamiento es un diálogo del alma consigo misma. Es un diálogo interno, es la psique. Y dice Platón salta, y la palabra es un diálogo del alma con los demás. Por tanto, podríamos decir que el hablar es no hablar, como plantea el consigo mismo, con los demás, pensamiento, palabra. Seguimos andando. Y damos otro pasito más. Es como ir dando hoy pasos en la enseñanza. Es interesante lo que dice el daoísmo o el taoísmo, como quieran llamarle. La expresión que tanto ustedes conocen, igual que yo, lo humildemente que conozco, el Wu Bei, el famoso Wu Bei del taoísmo o del daoísmo. ¿Qué es? Dice, es el ejercicio de la acción a través de la no acción. Dice, siguen los taoístas profundizando, y esto de acción a través de la no acción, dice, es no interferir, es un estado en la que no interfieres en lo que está ocurriendo. Por aquí sí puede haber la salida al koan. Por aquí está. No le voy a decir la solución del koan, sino por aquí está. Porque ese koan tiene un trasfondo del daoísmo. Es no interferir en lo que está ocurriendo. El yo no interfiere en lo que está ocurriendo. Se trata tan solo de ser conscientes. Es una toma de conciencia en el ahora
de lo que ocurre ahora. Pero, ojo, al pensamiento. Porque desde que hay un pensamiento y yo hago una acción, interfiero en la acción. Bubey es no interfiero en lo que está ocurriendo. Más fácilmente para ustedes que están acostumbrados. Cuando estás en sasen, sale un pensamiento. ¿Qué haces? Si lo dejas, comienzas a elaborar, interfieres en ti, porque tú elaboras o encadenas un pensamiento tras otro pensamiento. No interferir. En el Zen, cada vez que hacemos sasen, hacemos bubei, el auténtico sasen. Es lo que ocurre, tú no interfieres. Y eso en la vida cotidiana, ¿qué sucede? ¿Cómo aplico yo esto que estamos diciendo que en el sasen está claro, el bubei, cómo lo aplico en mi cotidianidad? Las cosas van y vienen. Las nubes del cielo aparecen, desaparecen. Lo que está ocurriendo, yo simplemente miro, veo. En la cotidianidad, lo que se nos plantea o lo que la experiencia es desde dónde hago yo lo que hago. Vamos a ver. El bubei no es que no hagas nada, no es no actuar. Cuando el bubei es la acción, desde la no acción. No te está diciendo no hagas nada, no actúes. No es lo mismo no actuar que no hacer nada. Es distinto. Por tanto, la gran pregunta que tiene de trasfondo el diálogo entre el discípulo y el maestro es desde dónde yo lo hago. Desde dónde yo pregunto. Desde dónde yo estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora en este momento. ¿Desde dónde lo hago? ¿Desde dónde me manifiesto? ¿Por qué pronuncio? ¿Por qué nombro? ¿Por qué conceptualizo? ¿Desde dónde sale eso? La indagación nos da a la larga del tiempo que te das cuenta que mucho de lo que decimos cada uno de nosotros es fruto de nuestra historia personal. ¿Desde dónde Billy Yes pronunciaba lo que pronunciaba? ¿Desde dónde? ¿Desde la experiencia o desde su formación zen o benedictino? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tú pronuncias el cada día, tu cotidianidad? ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde qué lugar? Detrás de todo impulso, consciente o inconsciente, se trata de mantener el eje del silencio. Mantener el eje del silencio significa entrar en la no manipulación, en la no ejecución de una ideología, de una religiosidad. Es la no ejecución desde todo eso que yo conozco, de lo que sé de mí, desde dónde lo digo. Y ahí está el gran trabajo. Y en la medida en que yo tomo conciencia desde dónde sale lo que estoy comunicando, en ese momento estoy en la no acción, en el bubei, en la no palabra. Porque me doy cuenta que lo que te digo
sale desde aquí, desde este lugar que llamamos identidad. Y una identidad no es mala. Una identidad, con ella funcionamos. Pero sí me doy cuenta desde qué lugar lo estoy diciendo. Porque somos seres sociales y hacemos uso de la palabra para referirnos a la realidad y relacionarnos con nosotros. Y nos entendemos. Pero cuando estamos en ese juego de la vida o en esa danza de la vida, sé que yo también soy un jugador y que juego desde aquí o que puedo jugar desde otra realidad. El problema está si no te das cuenta de tus enredos personales. Somos muy hábiles en nuestros enredos personales. ¿Por qué? Porque el ego quiere ahí jugar. Entonces, mírate al espejo y mírate. Porque siempre se trata de progresivamente salir de esa egocentración. La realidad, por tanto, no podemos definirla. Para un practicante, la realidad no es definida, ni es atrapada en su esencia por medio del lenguaje. El lenguaje no atrapa la realidad, sino tenemos un molde para ver la realidad. Ese molde propio de nuestra herencia. De padres, como decía el Welborn, de padres de la cultura de las ideologías. El Zen nos enseña. Fíjense, el Zen continuamente, que por eso es muy paradójico. Cuando hay que hablar, se habla. Cuando hay que callar, se calla. Cuando hay que comer, se come. Cuando hay que dormir, se duerme. Eso es Zen, no es más. Cuando hay que hablar, se habla. Cuando hay que hablar. Cuando hay que callar, se calla. No le pone un calificativo al hablar. En definitiva, Zazen es un ejercicio pleno de contemplación sin interferencia del yo. Esto es lo difícil del Zen. Difícil, entiéndanme bien, por favor. Ocurre. Ahora la cuestión es si tú tomas conciencia de eso que ocurre. ¿Estoy en Zazen o estoy en mi enredo? En Zazen estoy en la pura contemplación, sin la interferencia del yo. Pero el yo no está muerto. El yo sigue actuando ahí a muchos niveles de conciencia. Muchas veces sale un recuerdo, un pensamiento, y yo simplemente vuelvo a la respiración, vuelvo a la respiración. El practicante aprende a observar, a una observación estable desde la fusión de su cuerpo con su mente, con su interioridad. Hay una unidad. Para ello, los cimientos de la concentración son fundamentales en el arte de darse cuenta. Quietud y silencio. Y ahí se funden la quietud corporal, por eso siéntate, no hagas nada, no te muevas, siempre ahí, en esa quietud del cuerpo y siempre ahí, en esa postura que hemos heredado de toda la tradición del Zen y también de otras tradiciones. Quietud y silencio, el uno en el otro, como lo hace el azúcar con el café. Lo revuelves y ahí desaparece, pero ahí están fundidos. Igual, quietud y silencio. Silencio, entienden, no concepto.
En Zazen es no concepto. ¿Cómo lo hago? No hay palabras. No hablo. No hay un concepto que pronuncio. Para mí mismo. Hablo de un espacio donde la mirada permite al practicante Zen ver sin mirar, desde ese espacio interno de recogimiento interior. Y desde ahí ocurre la experiencia del despertar. Y ese despertar hace que yo vea la realidad. Si recuerdan, los que asistieron, Billy cuenta una historia muy hermosa, la vuelvo a repetir. Le gustaba jugar al fútbol, entrenaba a un equipo de gente joven en su colegio donde él daba clase. Ocurría a tal hora, ocurría que tenía que ir a entrenar, pero le daba tiempo y entró en la capilla. Se sentó allí en silencio y sucedió algo. Él empezó a tener una experiencia. A él no le gustaba decir qué tipo de experiencia era, no le gustaba, se le preguntaba muchas veces. Tiene esa experiencia allí dentro. Algo sucedió en ese recogimiento. Silencio, quietud, no palabra. Había una atmósfera. Qué importante lo que está diciendo a él. Por lo menos yo se lo digo a ustedes. Qué importante es esa atmósfera de quietud, de recogimiento. Él estaba allí, no sabe cuánto duró. Y hay una experiencia en la que le abarca. Él dice, ello se hizo presente. Él tenía cuidado al comunicarlo para las personas que tenían un concepto teísta de la realidad. Entonces, ello se hace presente. Sale de allí y se va a jugar al fútbol, a entrenar allí con sus alumnos y está jugando al fútbol. Y él dice, y no había separación, lo mismo que me sucedía allí, seguía presente, seguía jugando, ello estaba presente, seguía entrenando, ello estaba presente. No que ocurrió allí algo y desde que volvió a la realidad del fútbol, de lo que lo tocaba, era algo distinto. No, era lo mismo. Por tanto, tenía una percepción de la realidad, la misma que había tenido en la quietud y en el silencio del recogimiento de la capilla. Este ejemplo que él pone, igual puso otros también, algo sucede ahí. Entonces, eso que sucede en la que se tiene una percepción de la realidad no conceptual, no hablar, hablar es no hablar, ¿cómo lo expreso? En el Zen, iba a decir algo como, está casi prohibido hablar de eso, es que eso no puede ser expresado, porque desde que le metes un concepto, la hemos encharcado, porque volvemos a elaborar. Fue un éxtasis, dirían algunos, fue un satori, fue un queso. Tonterías, son tonterías. Sucedió que hay una percepción de la realidad totalmente diferente. Y es una percepción desde otro lugar, no desde el lugar de la mente. Y de ahí hay una comprensión distinta de la realidad. Y ustedes, igual que yo, seguramente se preguntarán, y bueno, esa comprensión distinta de la realidad, ¿qué es? No lo sé. No lo sé. Por eso la pregunta del monje al maestro es una pregunta y el maestro lo que está diciéndole, tú tienes boca. Si no tiene boca, no, este niño no tiene hambre, no le den de comer, no come.
¿sí? No indaga ahí, no le dice, pues eso significa todas las tonterías que decimos todos. No lo sé. Lo único que podemos hacer, si es que podemos hacer, es lo que llamamos sabiduría. Es una experiencia de sabiduría o una experiencia, si ustedes quieren, con las palabras más zen, el satori o el kenso. Todas las grandes vías de sabiduría de la humanidad tienen esta experiencia, la experiencia de la no hablar, la experiencia del silencio, todas. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al final, cuando ellos quieren hablar, ellos o ellas, los grandes textos de sabiduría hablan siempre del símbolo, de la palabra, de la imagen. En estos días, y a la vez aprovecho para invitarle, el jueves próximo, nuestro amigo John, amigo de todos nosotros, va a presentar un libro que ha escrito. ¿De qué trata el libro? Pues trata de esto. Simplemente trata de poner en símbolos, contando un cuento, su experiencia a través del ser. Nada más. Lo miramos y podemos ver, John dice, es un libro de cuentos, pero eso lo hicieron. Todos los textos de sabiduría están escritos en una clave simbólica, en una metáfora. Me gustó mucho, el otro día estaba escuchando una charla de Meloni, fantástica, sobre los evangelios, daba una explicación sobre unos textos del evangelio. Y al final hubo preguntas, ¿no? Y alguien le preguntó, ¿nos puede dar alguna bibliografía, algún texto para yo leer y profundizar en lo que acabas de decir? Y muy sabiamente contestó Javier y le dijo, no, yo esto no lo he leído en un libro, esto es mi experiencia, como yo, al ponerme en contacto con estos textos de sabiduría, tengo una experiencia y la quiero compartir con ustedes. Por tanto, no le puedo decir en qué libros leerá. Muy inteligente lo que dijo, porque sé que detrás también hay otro trasfondo. Es mi opinión personal en el fondo, es mi experiencia. De esto se trata, de que seamos capaces cada vez más de hablar de la experiencia. Creo que gente como ustedes que llevan ya años en esto, sentémonos a hablar de la experiencia, a compartir la experiencia. Se trata de eso. Es decir, oye, ¿y tú cómo vives esto? ¿Cómo lo vives? No lo que piensas de esto. Todos los hombres y mujeres que han practicado una vía, nunca se inquietaron por desvelar lo que les sucedió. Solo dejaron sutilezas. Solo dejaron, bueno, a mí esto, a mí esto, a mí esto. Dejaron sutilezas, dibujos, para que cada uno hiciera su propio proceso y cada uno, si hace su proceso, conecta no con la forma, sino que realmente con la experiencia. El y sin de mi alma a tu alma, que tanto se está ahora, lo he escuchado también en otras conferencias, ¿no? Este texto, de mi alma a tu alma. Esto es muy sutil. Cuando leemos realmente un texto y ese texto está de alguna manera
escribiéndose una experiencia, rápidamente conectas. No es una interpretación de la experiencia, sino conecta con la experiencia de aquella persona que ha hecho esa experiencia. Y cuando lo lee, parece que está hablando de mí. Sí, está hablando de ti. Ha puesto palabras, pero tú no te quedas en la palabra, te quedas en la experiencia. Dicen todos los grandes maestros y maestras que la simplicidad expresiva, en esa simplicidad en la que encontramos en los haikus. En los haikus encontramos realmente una experiencia de no palabra, de no habla, de silencio. Este famoso haiku de Baso que tantas veces hemos escuchado. Un viejo estanque, una rana salta dentro, el sonido del agua. No hay más. Es decir, plaf. Eso es el sonido del agua. No lo que tu mente piensa, sino que estás ahí. Eso es lo que escribió Baso. Baso seguramente estaba en un estado de quietud contemplando un estanque y viendo a la rana. La rana hizo clap y ese sonido le llegó. Y por eso escribió. Dicen todos los comentaristas de Baso que realmente eso fue un despertar de Baso, ¿no? Fue una experiencia, ¿no? ¡Plaf! ¿Qué sucedió? Sí, ese sonido, no hay palabra. La rana saltó y el sonido. Dicen los comentaristas, el original en japonés es plaf, el sonido del agua. Un viejo estanque, una rana salta dentro, el sonido del agua. El silencio, este silencio del que todos tenemos experiencia, es la puerta sin puerta a una conciencia plena, a una conciencia despierta. El silencio es el camino a la presencia. Eso que hablamos tanto, la presencia aquí y ahora requiere silencio. La presencia requiere no hablar. O no palabra, no concepto. Otro sutra, el del espejo precioso, dice: turbado por las palabras, caes en el abismo. En desacuerdo con las palabras, llegas al callejón sin salida de la duda. Expresarse con un lenguaje decorado pertenece al mundo de las manchas. Medianoche es la verdadera luz. El alma no es clara. Expresarse, el callejón sin salida de las palabras. Por ello, el Zen continuamente insiste en la metáfora, en lo paradójico, en lo contradictorio, en la comparación, y otros tantos manejos son usados tanto en el arte por los poetas, ¿no? Al describir la fugacidad del momento presente. Si hablamos de presencia, la presencia tiene una fugacidad muy rápida. Este momento, ¡faz!, desaparece. Panikkar decía: la realidad no puede ser puramente objetiva. Estamos en ella, ni meramente subjetiva, pues nos trasciende. La realidad. Todos hablan de lo mismo. Ni subjetiva ni objetiva. La realidad ni es objetiva ni es subjetiva.
Suzuki, el gran Suzuki, el filósofo, no el maestro, dijo que Oriente es el silencio. Pero el silencio oriental no significa dicer, no significa sencillamente quedarse sin palabras. El silencio es elocuente como más elocuente que las palabras. Y él repetía una frase, Suzuki: el que sabe no habla, el que habla no sabe. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Por eso creo que es importante, tanto para ustedes, para mí, que indaguemos sobre el mundo de nuestras palabras, nuestra cotidianidad y las palabras. Yo pienso personalmente que una persona que se adentre a lo largo del tiempo, con el cumplir de los años, creo que cada vez se enamora más del silencio. De alguna manera, el silencio es compañero de viaje para una persona con el paso del tiempo. En cambio, yo creo personalmente que las palabras tienen una época y una etapa en la vida. Creo que esa es una reflexión muy personal que me hago a mí mismo. Yo creo que de 40 años para abajo, o 45, hacia abajo, hacia menos años, de 45 hacia menos años, creo que el uso de la palabra es más frecuente. Y si a partir de cierto momento nosotros entramos en una vía espiritual, la que sea zen, sufismo, la que sea, una vía seria, creo que cada vez entramos más en el mundo, de la no palabra, del no condicionamiento, del silencio. Es fundamental y en este tiempo, ¿no?, en que hay un exceso de palabra, que no contribuyamos tanto con la palabra, ¿no? Yo creo que en que ahora estamos fuertemente demasiada información y demasiada información sobre la guerra de Ucrania, demasiada palabra, ¿no? Fíjense la cantidad de reuniones y reuniones y reuniones, no llegan a ningún acuerdo, porque siguen en cada uno en su ego, de un lado o de otro. No voy a entrar porque no soy un experto en lo que está sucediendo. Pero hay exceso de palabras. Creo que si entramos en un movimiento de de good day, de no palabra, creo que podemos influir cada uno en su sitio, ¿no? Entrar, yo creo que una persona que a la larga con su práctica constante en la no palabra, en el sasen, actúa más, hace más que el tanto concepto que hay de un lado. Vacío forma, eso que continuamente vemos, ¿no? Es decir, conectar con el vacío y con la forma de la no palabra. El Zen es radical. El Zen es radical, totalmente radical. Y usan los métodos, los maestros más irracionales. Si vuelven ustedes una y otra vez a este koan tan simple, ¿no?, de el hablar, la palabra, la no palabra, ¿no? Es irracional. Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ahora el maestro le contesta
tienes boca, tú no tienes boca, tú no comes, ahora no comes arroz. ¿Qué está diciendo? Es totalmente irracional, pero es radical. Porque, ¿en qué radica? Ustedes me preguntan, bueno, Sergio, ¿y en qué radica la radicalidad de ese koan? La radicalidad es que no le contesta a la pregunta, porque si no lo enreda más, le tumba, que esa pregunta es absurda. Haz la experiencia, es lo que le está diciendo. En estos días en que ustedes seguramente hacen su sasen, ¿no? Es volver una y vez, una y otra vez, y otra, volver a la quietud, volver a la respiración, volver al silencio. Termino con este textito de Krishnamurti. Una mente meditativa es silenciosa. No es el silencio que se puede captar con el pensamiento, es el silencio. No es el silencio de una tarde tranquila, es el silencio, en la cual, fíjense lo que dice, el pensamiento, con todas sus imágenes, sus palabras y percepciones, ha cesado por completo. Esta mente meditativa es el espíritu religioso, una religión que nada tiene que ver con la iglesia, los templos o los cantos. Vuelvo a repetir este texto porque creo que fíjense la finura que siempre ha tenido Krishnamurti. Una mente meditativa. Todos ustedes que practican la meditación, es silenciosa. No es el silencio que se puede captar con el pensamiento, es el silencio. No es el silencio de una tarde tranquila, es el silencio en el cual el pensamiento, con todas sus imágenes, sus palabras, sus percepciones, ha cesado por completo. Esta mente meditativa es el espíritu religioso, una religión que nada tiene que ver con la iglesia, con las creencias, con los templos y con los cánticos. Me quedo con esto, con este texto precioso de Krishnamurti. Quietud, respiración y silencio. Bien, si les parece, Daniel, tenemos unos 15 minutitos, 15, 20 minutitos de sasen.